Desapareció sin hacer ruido en la Feria del Condado en 1989. Nadie detuvo la música, nadie cerró las puertas, y cuando su muñeca de trapo fue encontrada enterrada detrás del cobertizo de una anciana 20 años después, no fue solo un caso frío lo que desenterraron. Fue la verdad que Eaststone había enterrado para protegerse. Antes de comenzar, gracias por ver Minority Struggles. Cuéntenme en los comentarios desde dónde nos están viendo y qué hora es allí. De verdad significa mucho saber que están aquí con nosotros. Estamos en esto juntos. Ahora, déjenme contarles lo que realmente pasó. El verano de 1989 fue lo bastante caluroso como para agrietar las aceras en Easton, Missouri. Marlene Edgewater se secaba el sudor de la frente mientras hacía fila para comprar limonada, sin quitarle el ojo a su hija Kenya, que bailaba alrededor del carrusel. La música era suave y alegre, ocultando la tensión creciente en la mandíbula de Marlene. No solían ir a la feria. Marlene tenía 2 trabajos y poco dinero extra, pero Kenya había suplicado durante semanas, 5 años, con un overol de pana rosa y zapatillas que se iluminaban al caminar. Kenya había llevado su muñeca de trapo como siempre, aquella con el cabello de hilo deshilachado y su nombre cosido en el vientre con hilo rosado torcido. «Un paseo más. Por favor, mamá», había suplicado con ojos grandes y 2 coletas que saltaban al ritmo de su entusiasmo. Marlene asintió y dijo, «Está bien, pero quédate donde pueda verte». Ella siempre había pensado que no era el tipo de madre que pierde de vista a su hija, pero en ese momento, 3 minutos, tal vez menos, se giró para tomar el vaso de limonada del vendedor y cuando volvió la vista, el carrusel giraba y Kenya ya no estaba. La música seguía sonando, los padres aplaudían. Nadie más pareció notar que una niña había desaparecido. Al principio, Marlene buscó con calma, pensando que Kenya se había alejado unos pasos hacia el puesto de pastel frito o quizás hacia el corral de animales donde estaban las cabras. Pero después de 10 minutos dando vueltas alrededor del carrusel, llamando a Kenya y revisando cada banco cercano, la ansiedad comenzó a crecer. A los 20 minutos Marlene gritaba a desconocidos, detenía a personas con cochecitos y preguntaba si habían visto a una niña con una muñeca de trapo y zapatos rosas. La policía fue llamada. Llegaron con lentitud. El oficial Riddle, de cara roja y pesado, apenas escuchó la voz temblorosa de Marlene. En lugar de formar un perímetro o anunciar un cierre de emergencia, ladeó la cabeza y preguntó, «Señora, ¿ha bebido algo hoy?» Marlene parpadeó. «¿Qué?» «La noto alterada. A veces los niños pequeños se pierden por ahí». «Suele pasar. Tiene 5 años». «Ella no se alejaría», susurró Marlene entre dientes. Él anotó algo en una libreta pequeña. «¿Y el padre? ¿Está en la vida de la niña?» Marlene lo miró como si hubiera perdido la razón. «Estaba justo aquí. Solo me giré un segundo. Ella nunca corre. Tenía su muñeca con ella. Por favor». Le dijeron que se sentara junto a la entrada principal y esperara. «Los niños suelen aparecer cuando se cansan», murmuró alguien. Otro oficial caminó hacia el establo como si eso bastara. Nadie cerró las salidas. Nadie revisó los remolques detrás de los juegos mecánicos. Cuando el sol se ocultó y la multitud comenzó a disminuir, un pequeño grupo de voluntarios finalmente tomó linternas y recorrió el perímetro. Algunas mujeres de la iglesia de Marlene se quedaron hasta pasada la medianoche, orando y llamando el nombre de Kenya. Pero por la mañana ya estaban pintando de nuevo los letreros de los puestos, limpiando los juegos, dejando el carrusel listo para otro día. Una nueva multitud llegó como si nada hubiera pasado. Kenya Edgewater había desaparecido sin un grito, sin testigos, sin dejar rastro. Esa noche Marlene se sentó en su cocina y miró el tazón de plástico donde Kenya había comido cereal esa mañana. No lloró, no gritó, solo permaneció quieta, como si su cuerpo entero se preparara para algo más fuerte que el dolor. La semana siguiente, algunos recortes de periódico publicaron una foto de Kenya con una camiseta blanca y pantalones cortos de mezclilla, sonriendo a la cámara con sus dientes de leche faltantes. El pie de foto era pequeño. No se usó la palabra secuestro. Los diarios lo describieron como un posible caso de
Niña extraviada. La feria continuó. La policía nunca revisó los remolques del recinto. Nunca entrevistó a todos los vendedores ni a los trabajadores. Uno de los nombres que faltaba en los registros era Claude Emick. Nadie notó su ausencia. Había sido contratado a través de una subcontratista temporal de mantenimiento, pagado en efectivo, y se fue del pueblo en una semana. Su tarjeta de tiempo era apenas una firma en un papel manchado. Lucinda Airburn, una voluntaria de toda la vida que atendía el puesto de niños perdidos, dijo no haber visto nada. Vivía sola, a 2 cuadras del recinto ferial, en una casa azul pálido con contraventanas blancas y una cerca de madera inclinada. Llevó galletas a la comisaría y dijo que esperaba que Kenia regresara sana y salva. Nadie cuestionó el arbusto de hortensias que plantó junto a su cobertizo el lunes siguiente. Marlene siguió regresando al recinto cada semana durante un año. Se paraba junto al carrusel y observaba, a veces con una foto de Kenia en la mano. Otras veces no llevaba nada. La gente comenzó a murmurar que se había vuelto extraña, que tal vez había olvidado dónde dejó a su hija, que tal vez el padre había regresado y se la había llevado. Los rumores fueron una segunda pérdida. Sus amigas de la iglesia dejaron de visitarla. Su hermana cambió de número de teléfono. La muñeca nunca apareció. Kenia había desaparecido con ella en brazos, como siempre la llevaba. Marlene sabía que eso significaba algo. Su hija jamás habría soltado esa muñeca voluntariamente. La habría sujetado con su último aliento. Al final, no hubo vigilia, ni fotos escolares en las vitrinas, solo un lento desvanecerse. Una niña que desapareció del mundo sin ceremonia. Marlene dejó de hablar de ella con los demás. Solo lo hacía consigo misma. Algunas noches aún se sentaba al borde de la cama, en la habitación pintada de rosa, mirando el estante donde Kenia solía estar sentada mientras se bañaba. La vida siguió. La feria siguió girando. Marlene Number nunca cambió las cerraduras, nunca pintó la habitación. Cada año compraba un nuevo par de zapatillas con luces del mismo tamaño que usaba Kenia, y las guardaba en el armario. Por si acaso. Por si acaso. Para el otoño de 1989, los susurros ya habían llegado más allá de Maple Hollow Road. La gente evitaba mirar a Marlene Edgewater a los ojos cuando entraba a la oficina postal. Algunos cruzaban la calle, otros le daban sonrisas tensas, como queriendo ser amables pero deseando olvidar. La comisaría no hizo ningún arresto, ni siquiera publicó una cronología. Así que el pueblo hizo lo que siempre hacía, seguir adelante. Marlene permaneció congelada en el tiempo. La habitación de Kenia quedó intacta. Su colcha rosa aún olía ligeramente a loción de fresa y talco para bebé. Las pequeñas zapatillas de ballet seguían colgadas por sus cintas en el pomo del armario. Sobre la cómoda, la corona de plástico barata que Kenia usaba en las fiestas de té con sus muñecas. Marlene nunca la quitó el polvo, nunca la movió. Algunos días se sentaba en el umbral durante horas, con los brazos rodeando sus rodillas, escuchando el silencio, como si pudiera decirle algo que se le había pasado por alto. El teléfono sonaba menos cada semana. Las damas de la iglesia que solían llevar cazuelas dejaron de venir. Ya no sabían qué decir. Algunos vecinos todavía saludaban desde lejos, pero nadie llamaba a la puerta. Nadie preguntaba si Marlene había comido. Nadie mencionaba a Kenia. Decir su nombre en voz alta se sentía como algo sagrado y peligroso. Para 1990, la feria del condado de Easton estaba de vuelta en todo su esplendor. Banderas coloridas ondeaban al viento. Los niños montaban ponis. Las palomitas se derramaban sobre brazos quemados por el sol. Incluso habían colocado nuevos carteles de seguridad junto al carrusel. Pero no había ningún rastro del rostro de Kenia, ni carteles de búsqueda, ni homenajes en el fotomatón. La memoria colectiva del pueblo giró la cabeza y miró hacia otro lado. El único lugar donde su nombre aún vivía era en las líneas de un viejo diario que Marlene conservaba. Cada noche antes de acostarse, le escribía una carta a Kenia. Algunas eran breves. Hoy el viento hizo sonar el carrillón como tu risa. Otras eran más largas. Recuerdos que Marlene temía perder. Cómo llamaba Kenia a su muñeca favorita. La manera exacta en que sostenía un crayón. La forma de la peca en su hombro izquierdo. Una vez al año, en el cumpleaños de Kenia,
Marlene escribía como si su hija siguiera teniendo 5 años, luego 6, luego 10. Compraba una tarjeta de cumpleaños, la firmaba y la colocaba en la estantería. Para 1994, Marlene había dejado de hablar con su hermana, Bernice. La última vez que hablaron, Bernice le dijo: «Tienes que dejarla ir, no estás viviendo». Marlene colgó el teléfono y nunca volvió a llamar. Kenia no era algo que uno dejara ir, era algo que el mundo le había robado, y Marlene no sabía cómo perdonarlo. Mientras tanto, Claude Emig se había desvanecido entre los pliegues de otro pueblo. Su nombre nunca apareció en la lista original de empleados de la feria de Easton. Había sido contratado para mantenimiento a través de una subcontratista que ya no existía. Se marchó del pueblo días después de que terminara la feria. Nadie lo notó, nadie lo buscó. La policía nunca rastreó sus antecedentes, y su nombre jamás se pronunció en la casa de Marlene. Lucinda Raburn, por otro lado, nunca dejó Easton. Siguió viviendo en su casa azul pálido, a 2 cuadras del recinto ferial, la de las contraventanas agrietadas y el arbusto de hortensias que parecía morirse. En los primeros años todavía se ofrecía como voluntaria, vendía algodón de azúcar, organizaba etiquetas para niños perdidos en su puesto. Pero la gente empezó a notar que se había vuelto extraña. Ya no permitía que los niños se acercaran a su patio trasero. Una vez le gritó a un par de niños que perseguían un balón cerca de su cerca: «¡No se acerquen al cobertizo!», gritó con la voz temblorosa. Su arbusto de hortensias florecía de forma antinatural cada primavera. Grandes flores moradas se curvaban sobre las tablas de madera, como algo que intentaba proteger lo que había debajo. Algunas personas decían que era solo excéntrica. Otras la evitaban por completo. En 1998, Lucinda dejó de presentarse en la feria. Rara vez salía de casa. Los vecinos la veían hablar sola, de pie, descalza en el porche, al amanecer. Murió en 2004, según el obituario, por causas naturales. Sin hijos, sin familia conocida. La ciudad tomó posesión de la propiedad y la dejó estar. La hierba creció salvaje. Las enredaderas asfixiaron las canaletas. Gatos callejeros anidaban bajo el porche. Para entonces, Marlene tenía 50 años. Le dolían las rodillas. Le temblaban las manos al abotonarse las blusas. Seguía trabajando en el turno de limpieza del tribunal y como camarera por las mañanas en el diner de Greer. Hablaba poco, pero el personal nuevo murmuraba sobre ella. La llamaban la señora a la que se le desapareció la hija. En privado, Marlene seguía escribiendo cartas. Una en particular, con fecha de 1999, destacaba: «Era más larga de lo normal y estaba sellada en un sobre. Querida Kenia, hoy cumplirías 15 años. Me imagino que ya serías más alta que yo. Probablemente pondrías los ojos en blanco cuando te pidiera que laves los platos. Tal vez hoy estarías con tus amigos. Pero una parte de mí espera que aún quieras pastel, que aún me pidas que te cante. Todavía recuerdo tu risa. A veces la oigo en mis sueños. No sé si eso significa algo, pero me gusta pensar que estás bien en algún lugar. Tal vez no aquí, pero en algún lugar. Hoy te amo más que nunca, y siempre será así. Con amor, mamá». La dobló con cuidado y la colocó en una caja con otras tarjetas, en la repisa más alta del armario, justo al lado de las zapatillas sin abrir. Talla 11 para niños, la misma de siempre. Para 2009, el pueblo de Easton había cambiado. Unas cuantas familias nuevas se habían mudado. La feria ahora tenía patrocinadores y aceptaba tarjetas de crédito. Pero esa vieja casa en Maple Hollow seguía callada, con las ventanas cubiertas de polen y el arbusto de hortensias floreciendo demasiado temprano ese año. Al lado, Reggie Drummond se arremangó una mañana y decidió reconstruir la cerca entre su propiedad y el antiguo terreno de los Raburn. No sabía nada de Kenia. Se había mudado apenas 6 años antes. Pero esa mañana, mientras su perro Jigs corría junto a la línea de la cerca, el sendero empezó a removerse. Jigs comenzó a cavar cerca del arbusto. Al principio, parecía solo tierra. Luego, algo gris, blando, flácido. Reggie entrecerró los ojos y se acercó. Era una muñeca, desgarrada, podrida, pero claramente hecha a mano. Se agachó cepillando la tierra del vientre. Y allí, débil, descolorido, pero aún bordado en rosa, estaba el nombre: Kenia.
Se enderezó lentamente. Entonces vio lo que Jiggs tenía en la boca. Era un pequeño hueso pálido, y no era de ningún animal que Reggie hubiera cazado jamás. Reggie Drummond no llamó a la policía de inmediato. Al principio, simplemente se quedó ahí. La muñeca de trapo yacía en la tierra, cubierta de barro, con el cabello de hilo apenas adherido al cuero cabelludo. Uno de los ojos cosidos faltaba. El nombre Kenya aún se leía en hilo rosa desvaído sobre el vientre. Las letras temblaban, carcomidas por el tiempo. Reggie le dio la vuelta con la mano, como si pudiera dejar de significar lo que claramente significaba. Pero luego miró de nuevo a Jiggs. El perro llevaba algo en la boca, pálido, curvado. Reggie se acercó y extendió la mano. «Suéltalo». Jiggs obedeció, moviendo la cola. Era un hueso, pequeño, delicado. Reggie había cazado ciervos y despiezado cerdos. Conocía los huesos de animales. Este no lo era. Miró hacia el patio, al arbusto de hortensias inclinado sobre la cerca rota. Algo estaba enterrado ahí. Alguien. Volvió al cobertizo en silencio y regresó con una pequeña pala. Sus rodillas crujieron al agacharse. A unos 15 centímetros bajo la superficie, la tierra cambió de color. Había algo rosa presionado contra la tierra. Vinilo. Un zapato infantil. Lo tocó con suavidad, limpiando el borde. La calcomanía en el costado estaba desvaída, pero aún podía distinguir el dibujo de un osito sonriente. Se levantó y miró hacia la casa de al lado, la casa de los Raborn. Las ventanas estaban cubiertas de polvo. El porche se hundía. Nadie vivía allí desde que la ciudad la había reclamado. Reggie nunca le había prestado mucha atención. Tomó el teléfono y llamó al departamento de policía de Easton. 2 oficiales llegaron en menos de 10 minutos. Uno joven, otro de mediana edad. Caminaron despacio, con pasos inciertos, como si ya supieran que no querían involucrarse. Reggie señaló el lugar. «Esa es una muñeca de niña», dijo el joven. «Y eso es un hueso», respondió Reggie con brusquedad. «Mi perro no bordó ese nombre. Más les vale llamar a alguien de más arriba». Llamaron al condado. En menos de 1 hora, marcaron el perímetro con banderas naranjas. Luego llegó la cinta amarilla. Una unidad de escena del crimen llegó desde San Joseph. El arbusto de hortensias fue cortado con cuidado. La tierra a su alrededor fue tamizada y embolsada. Lo primero que recuperaron después de la muñeca fue el zapato infantil, rosa, con una calcomanía de estrella de dibujos animados y la suela agrietada. Lo siguiente fue una tira de cuentas de colores, parcialmente intacta, que deletreaba Kaya. Luego aparecieron más huesos, pequeños, frágiles, esparcidos entre tela en descomposición y un mechón de cabello sintético. La tumba no era profunda. No había ataúd ni contenedor, solo una leve impresión en la tierra donde un pequeño cuerpo alguna vez se había acurrucado. Cuando el detective Darnell Boone llegó, ya sabía lo que estaba viendo. No había vivido en Easton desde que era adolescente, pero el nombre de Kenya Edgewater aún vivía en su interior. Recordaba la feria, recordaba la foto pegada en la ventana de la gasolinera, esa que se desvaneció con el sol hasta que solo quedó el contorno de una sonrisa. Darnell se agachó junto al sitio de excavación y miró la muñeca de trapo. Era casi irreconocible, pero las costuras lo hacían innegable. Hizo la llamada al laboratorio antes de que anocheciera. A la mañana siguiente, llamó a la puerta de Marlene Edgewater. Al principio no respondió. Luego se movieron las cortinas. Después la puerta se entreabrió y Marlene apareció con una bata de caza, los ojos enrojecidos. «Sé quién eres», dijo. «Eras un niño en ese entonces. Vivías cerca del molino». «Sí, señora», dijo Darnell en voz baja. «¿Qué encontraron?» La garganta de Darnell se tensó. «Aún no estamos 100% seguros, pero encontramos algo en un jardín en Maple Hollow. Una muñeca, unos huesos, un zapato, todo cerca de la antigua propiedad Rayburn». Marlene no habló. Sus nudillos se pusieron blancos sobre el pomo de la puerta. «Estamos haciendo pruebas de ADN, pero pensé que debía oírlo de mí». Ella miró más allá de él. El aire estaba quieto. Un solo cuervo graznó desde un cable telefónico. Finalmente dio un paso atrás. «¿Quieres pasar?» La casa no había cambiado mucho.
Las fotos de Kenya todavía colgaban en el pasillo. Un par de pequeños tenis aún estaban junto al perchero. Darnell notó una carta sobre la mesa, doblada cuidadosamente junto a una vela vieja. No se sentó. Solo se quedó de pie en medio de la sala y le contó todo lo que pudo. Que los huesos coincidían con los de una niña de 5 años. Que el entierro había sido superficial y probablemente antiguo. Que el nombre en la muñeca coincidía con el de su hija. Que alguien había escondido a una niña detrás de un cobertizo y había plantado flores encima. Marlene escuchó sin parpadear. Cuando terminó, ella asintió lentamente y dijo: «Ella nunca habría soltado esa muñeca. No a menos que estuviera muerta», dijo Darnell, apretando la mandíbula. «Van a encontrar al que lo hizo». «No», dijo ella suavemente. «Van a encontrar a quien lo permitió». La semana siguiente, las pruebas de ADN confirmaron lo que todos ya sabían. Era Kenya Edgewater. Los periódicos locales publicaron la historia con titulares apagados. Restos identificados en patio trasero de Easton, como si el nombre no importara. Como si la niña que desapareció hace 20 años fuera solo otro caso reabierto por protocolo. Pero no para Darnell y no para Marlene, porque alguien había vivido en esa casa. Alguien había plantado ese arbusto. Alguien había ayudado a encubrirlo. Lucinda Rayburn. Darnell revisó los archivos antiguos, registros de entrevistas, listas de empleados de la feria, listas de voluntarios. Nadie le había preguntado jamás a Lucinda qué había visto. Simplemente le agradecieron por ayudar a reunir a los niños con sus padres esa noche y la enviaron a casa. Condujo hasta las afueras del pueblo para hablar con el jardinero que había trabajado en la feria en los años 80 y 90. Un hombre llamado Calvin Pike, apodado Mossy. Mossy vivía ahora en un centro de cuidados, medio perdido en la niebla, conocido por murmurar incoherencias. Pero Darnell quería escucharlo de todas formas. La enfermera lo advirtió. «Habla en círculos. Puede que no tenga sentido». Pero cuando Darnell se sentó frente al anciano, Calvin lo miró directamente y dijo: «La metieron en el remolque, el que estaba detrás del carrusel». Ella lloraba. El hombre le dijo que no lo hiciera. Luego se quedó callada. Darnell se inclinó. «¿Qué hombre?» Calvin parpadeó. «El hombre con las llaves del pase. No llaves de policía, las otras, de mantenimiento». Luego desvió la mirada. Tenía un oso en sus zapatos, un oso rosa. El corazón de Darnell latió con fuerza. Se recostó, sacó la lista de empleados de la feria de 1989. Claude Meek no estaba allí porque Claude Meek nunca llenó una solicitud. Le pagaron en efectivo, solo firmó un registro en papel y se fue del pueblo el día después de que Kenya desapareciera. Darnell miró la lista, luego a la muñeca sobre su escritorio. Claude Meek no solo desapareció, fue borrado. Los viejos registros de la feria eran un desastre. Darnell Boone estaba en la oficina de archivos del condado, rodeado de carpetas amarillentas y libros de contabilidad deformados. Ninguno estaba digitalizado, la mayoría escritos a lápiz o con una cursiva temblorosa. La feria de 1989 no tenía una lista oficial de mantenimiento, solo una lista de vendedores, encargados de puestos y voluntarios. El subcontratista que había proporcionado trabajadores temporales, Rivas Grounds and Event Services, había quebrado en 1993. Sus archivos se destruyeron en un incendio de almacén. No había copias ni registros de seguro social. Solo un montón de hojas de registro descoloridas con firmas apenas legibles. El nombre de Claude Meek no aparecía en ninguna parte. Pero había una entrada en una hoja suelta fechada 2 días antes de la desaparición de Kenya. Una sola línea. C. Meek, limpieza de portón y remolque. $60 en efectivo. Sin identificación, sin contacto, sin seguimiento. Darnell se recostó y exhaló lentamente. Todo el caso se había desvanecido por este único descuido. A un hombre se le pagó en efectivo y se le permitió trabajar sin supervisión cerca de niños, sin verificación de antecedentes, sin fotografía, sin rastro en papel. Y ahora, 20 años después, él tenía que tirar de ese hilo a través de 2 décadas de silencio y podredumbre. Esa noche, Darnell llevó los archivos a casa. Su hija, Harmony, estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la sala.
rodeada de cartulinas y lápices de carbón. Estaba dibujando su propio rostro para un proyecto de arte, pero se detuvo cuando vio la foto en blanco y negro que él puso sobre la mesa. ¿Es la niña?, preguntó. Él asintió. Kenya Edgewater, 1989. Harmony la observó de cerca. La foto estaba algo borrosa, probablemente tomada por un padre en un momento de emoción, pero la sonrisa de Kenya aún era visible, amplia y orgullosa, sentada en un caballo de carrusel con su muñeca de trapo en un brazo y una mano aferrada al poste. Había otros niños en el fondo, cabezas borrosas en movimiento. Un hombre estaba cerca de la valla, casi fuera del encuadre. ¿Quién es ese?, preguntó Harmony, señalando con la punta del lápiz. Darnell no lo había notado antes. El hombre era mayor, quizás de unos 30 años. Vestía un overol y un cinturón de herramientas con un aro de llaves colgando de un lado. Su rostro estaba en sombra, girado ligeramente fuera de la cámara, pero no estaba solo pasando, estaba observando. «Mantenimiento», murmuró Darnell. Agarró la lupa del cajón de su escritorio y se inclinó. El hombre estaba junto a un remolque, medio abierto. Una mano descansaba sobre la manija de la puerta. La otra sostenía algo abajo, demasiado borroso para identificar, pero el llavero reflejaba la luz. No llaves de policía, no llaves de puestos, llaves de remolque, como dijo Mossy. «La llevaron a un remolque», susurró Darnell. «Este remolque». Escaneó de nuevo el borde borroso de la foto. La placa en la puerta del remolque tenía 3 letras apenas visibles en tinta desvaída. Rem Claude M. No necesitaba un nombre completo. No necesitaba una licencia de conducir. Necesitaba esa foto y un recibo en papel que probara que alguien llamado M estuvo allí ese fin de semana y desapareció justo después. Al final de la semana, Darnell había rastreado un registro de propiedad a nombre de un tal Carl Everson en el parque de casas rodantes Blue Creek, a 3 horas de distancia. El nombre era limpio, pero la fecha de nacimiento coincidía con la de Emick. Pidió un favor discreto a un investigador estatal y obtuvo acceso a los registros laborales de Carl Everson. Emick había estado trabajando con ese nombre durante los últimos 15 años, sin cargos penales, sin huellas digitales en los archivos, limpio como una patena. Pero Darnell no se dejó engañar. Condujo hasta Blue Creek por su cuenta. La casa rodante era de un color beige oxidado, con un porche hundido y un césped descuidado. Un espantaviento hecho con cucharas viejas tintineaba con la brisa. Una mujer respondió a la puerta. De mediana edad, el cabello recogido con un pañuelo amarillo. «Carl no está en casa», dijo. «Detective Boone, Unidad de Casos Fríos del Estado», dijo él mostrando su placa. «¿Cuándo espera que regrese?» Ella entrecerró los ojos. «¿Por qué?» «Es sobre algo que ocurrió en 1989, en la feria del condado de Easton». Su rostro no cambió, pero algo se alteró en la forma en que apretó el marco de la puerta. «Carl no es un mal hombre». «No he dicho que lo sea. No sé lo que pasó en ese entonces», dijo rápidamente. «Una vez me dijo que trabajó en ferias, que se fue después de que desapareciera una niña. Dijo que le revolvió el estómago, que se mudó para comenzar de nuevo. Eso fue todo lo que dijo». «¿Puedo echar un vistazo?» Ella dudó. Luego abrió más la puerta. Por dentro, la casa rodante olía a papel viejo y tabaco. Darnell vio pilas de periódicos en una esquina, un sillón reclinable agrietado y un tablón de corcho sobre la mesa lleno de fotos antiguas de ferias. Una de ellas era una imagen del carrusel, el mismo en el que Kenya había montado. En el refrigerador había un imán de Easton. Darnell tomó una foto del tablón con su teléfono. Cuando Claude Emick entró 20 minutos después, se detuvo en el umbral. Era mayor, con el pelo canoso y más pesado, pero sus ojos coincidían con los de la foto que Harmony había señalado. «Usted no es policía», dijo Emick. «No local», respondió Darnell. «Pero soy agente de la ley. Estoy aquí por Kenya Edgewater». Emick se congeló. Sus hombros cayeron. Se sentó sin que se lo pidieran. «No quise hacerle daño», dijo. Darnell no se movió. «Entonces dime qué fue lo que sí quisiste hacer». Ella me siguió. Lo juro, solo estaba recogiendo herramientas. Vio un conejo bajo la casa rodante y se acercó. Le dije que regresara, pero quería verlo. Entonces empezó a gritar.
Me asusté. No fue mi intención. No quería... Su voz se quebró. Frotó las palmas contra sus jeans. Fui con Lucinda. Ella me conocía. Ella dijo que ayudaría. Dijo que era mejor si nadie lo descubría. Que la gente culparía a la feria. Dijo que los niños desaparecen todo el tiempo. Que no fue culpa mía. Enterraste a una niña de 5 años en su patio trasero. Tenía miedo. Cambiaste tu nombre. Quería olvidar. Darnell lo miró fijamente. Ella nunca pudo hacerlo. El sol apenas había salido cuando el equipo forense llegó a la propiedad de los Rayburn, con palas, radares de penetración terrestre y kits sellados de evidencias. Lo que empezó como una llamada de un vecino y el juguete desenterrado por un perro, ahora era una escena oficial del crimen. El arbusto de hortensias había sido podado la semana anterior, pero sus anchas flores púrpuras aún yacían esparcidas como pétalos de un funeral. Darnell Boone estaba junto al cobertizo, esperando. No se trataba solo de confirmar lo que Claude Emick había confesado. Se trataba de probar que Lucinda Rayburn no solo se había quedado en silencio. Ella ayudó a enterrar la verdad. El equipo comenzó a cavar. A unos 6 pies del muro del cobertizo golpearon tela. Un enredo de pana rosa, descompuesta y encaje de poliéster. Debajo, una hebilla metálica oxidada, probablemente de una hebilla infantil. Luego huesos, varios fragmentos, en su mayoría astillados, conservados sorprendentemente bien bajo una capa de arcilla compacta, y finalmente lo que parecía ser el borde de una manta doblada. Era floral, de color azul pálido y blanco, tela de los años 80, brutal con el paso del tiempo. Cuando la desplegaron, se desintegró en partes, pero dentro había un pequeño mechón de cabello, aún rizado, todavía con un leve tono rojizo bajo la tierra. El patólogo estatal luego confirmó lo que Darnell ya sabía. Alguien había intentado preservar el cuerpo con tela, no para honrar a la niña, sino para evitar el olor, para que el jardín no atrajera atención. Marlene fue notificada esa misma noche. No lloró. Se sentó en su sofá y asintió mientras Darnell le decía que los restos estaban lo suficientemente completos para permitir un entierro adecuado, que se estaba archivando un informe completo, que se estaban preparando cargos. Ella lo sabía, dijo Marlene, mirando al suelo. Esa mujer me miró a los ojos y dijo que esperaba que Kenya regresara. Luego volvió a sus hortensias. Darnell no respondió. Había pasado el día revisando los archivos de Lucinda. En 1992, 3 años después de la desaparición de Kenya, Lucinda había cedido parte de su patio trasero a la ciudad para ajustar el límite de la propiedad. Fue un movimiento legal extraño, hasta que Darnell se dio cuenta de que el nuevo límite desplazaba el cobertizo y el jardín unos 4 pies lejos del acceso público a servicios. Una forma silenciosa de bloquear cualquier construcción o reparación de cercas que pudiera exponer el suelo. Lucinda los había engañado a todos durante años y se había llevado sus secretos a la tumba. Aún así, la confesión de Claude Emick lo cambió todo. Con su declaración, las pruebas y los restos recuperados, el fiscal procedió. Emick fue acusado de homicidio involuntario, disposición indebida de restos humanos y obstrucción a la justicia. Durante su primera comparecencia ante el tribunal, no miró a nadie, no habló. Su defensor público presentó una declaración de no culpable, pero los medios ya habían tomado su decisión. Los titulares que antes ignoraron a Kenya ahora mostraban su foto en todas las pantallas. Descubrimiento de muñeca lleva a arresto en casos sin resolver de 20 años. Pero detrás de los titulares, algo más ocurría en Easton. La gente del pueblo comenzó a susurrar de nuevo. Solo que esta vez, no sobre Marlene. Se preguntaban quién había sabido, quién había oído rumores y no dijo nada. Algunos recordaban la crisis de Lucinda a mediados de los 90. Un hombre recordó que llamó a la policía para denunciar que alguien cavaba cerca de su cobertizo, aunque no había nadie. Otro vecino mencionó que solía dejar comida junto a la cerca, como si intentara apaciguar algo enterrado allí debajo. Todo había estado ahí, solo que demasiado profundo para la comodidad. En el recinto ferial, los cambios fueron rápidos. El carrusel fue clausurado para inspección. Los remolques de servicio fueron retirados y registrados. Uno de ellos tenía una abolladura interior
que coincidía con la forma de un golpe del tamaño de una cabeza. Darnell hizo que el laboratorio lo analizara. Las trazas de sangre estaban demasiado degradadas para confirmación, pero la abolladura contaba su propia historia. Emick había dicho que Kenya se había asustado y cayó, pero la fractura limpia en su cráneo, la ausencia de heridas defensivas y la abolladura en el remolque apuntaban a otra cosa. No había caído, había sido golpeada. Tal vez no con la intención de matarla, pero sí con suficiente fuerza para silenciar un grito. La fiscalía actualizó el cargo a asesinato en segundo grado. Marlene decidió no asistir a las audiencias. No quería estar en la misma sala que él. En su lugar, pasó esas semanas preparando un funeral. Uno de verdad, con una lápida, música y la foto de Kenya impresa en el programa. Mandó restaurar la muñeca de trapo con una costurera local. No pudo salvarse del todo, pero se reforzaron las costuras. Se volvió a unir el brazo y se volvió a bordar el nombre Kenya en un rosa más brillante. La muñeca fue colocada en el ataúd junto a los restos de su hija. El día del funeral, la iglesia estaba llena, no solo de personas que habían conocido a Kenya, sino también de aquellas que crecieron escuchando su nombre susurrado como una advertencia. El pueblo que antes le dio la espalda apareció con camisas planchadas y zapatos polvorientos, con rostros tensos por algo parecido a la culpa. Darnell se sentó al fondo, junto a Harmony, que sostenía con fuerza el programa del funeral sobre su regazo. Al frente, Marlene se acercó al podio. Llevaba puesto azul, el mismo tono que la manta en la que habían envuelto a Kenya. No leyó ningún versículo bíblico. No citó a nadie famoso. Simplemente abrió un papel doblado y dijo: «Esta es una carta que le escribí a mi hija en su 10º cumpleaños. No sabía si algún día podría leerla en voz alta, pero lo haré ahora». Su voz no tembló, ni una sola vez. Cuando terminó, la gente se puso de pie. Lloraron, aplaudieron, primero suavemente, luego más fuerte. Y cuando el servicio concluyó, Marlene caminó lentamente hasta el lugar del entierro. Colocó la muñeca restaurada dentro y susurró: «Mamá está aquí, cariño. Esta vez no voy a soltarte». Esa noche, el recinto ferial quedó a oscuras. Por primera vez en sus 100 años de historia, la feria del condado de Easton fue oficialmente suspendida. Sin música, sin luces, solo silencio. Y una pequeña placa de bronce en la entrada que decía: «En memoria de Kenya Edgewater, 1984-1989». Deberíamos haber buscado antes. Deberíamos haber escuchado con más fuerza. Las noches en Easton fueron más silenciosas después del funeral. No se escuchaba música de feria cruzando los campos. No había multitudes cerca del carrusel. Por primera vez en un siglo, el recinto ferial permanecía quieto, como si hasta la tierra estuviera de luto. Marlene Edgewater no volvió al recinto, ni siquiera para ver la placa. No tenía interés en pisar la misma hierba donde se había perdido la risa de su hija. Su dolor no era una actuación. Vivía en su pecho como un segundo corazón, más callado ahora, pero no menos permanente. Después del entierro, comenzó lentamente a limpiar el cuarto de Kenya. No por desapego, sino porque quería que su hija descansara. Dobló la colcha rosa, guardó los zapatitos en una caja y envolvió cuidadosamente la tiara en papel de seda antes de colocarla en un baúl de cedro. Las zapatillas con luces que compraba cada año las donó a un refugio. Y el último día se paró en el centro del cuarto vacío, cerró los ojos y susurró: «Gracias por esperarme». Nunca se trató de seguir adelante. Se trataba de por fin poder avanzar con la verdad. El detective Darnell Boone presentó su informe final al Estado a mediados de noviembre. Claude Emick permanecía bajo custodia, esperando juicio por asesinato en segundo grado. No habría acuerdo. La presión pública, los titulares, los grupos de apoyo locales, nada permitiría que el caso volviera a desaparecer. Aún así, algo inquietaba a Darnell. Una noche, sentado en su oficina, hojeaba la foto que Harmony había encontrado. Kenya en el carrusel, el remolque, el hombre al fondo. Había impreso 2 copias, una para el archivo de pruebas y otra que guardaba en casa. Pero esa noche, al volver a su escritorio con un café, vio algo que no había notado antes. Una tercera figura en la esquina de la imagen.
casi oculta por la carpa del puesto y sombreada por el reflejo del sol. Una mujer. Su rostro estaba parcialmente girado, pero el contorno era inconfundible. Lucinda Rayburn, con su habitual visera, de pie cerca del carrusel, a solo unos metros de donde estaba Kenya. Darnell no recordaba haberla visto antes. A la mañana siguiente, apareció un sobre en su escritorio, sin remitente, sin sello. Solo una carpeta de manila colocada entre los expedientes mientras él no estaba. Dentro había una fotografía, la misma que Harmony había encontrado, pero esta versión tenía marcas en bolígrafo rojo. Un círculo alrededor del remolque, otro alrededor de Claude Emick y un tercero alrededor de Lucinda. En el reverso, una sola frase escrita en letras de imprenta. Ella lo vio todo. Darnell se recostó en la silla, con escalofríos subiéndole por los brazos. Alguien sabía. Alguien siempre lo había sabido y guardó silencio. ¿Pero quién? Lucinda no tenía hijos. Ningún pariente registrado. Su testamento dejó la casa al municipio. Su obituario tenía solo 2 líneas. Pero alguien, en algún lugar, conservó esa foto durante 20 años. Alguien esperó hasta que fuera seguro enviarla. Darnell revisó los antiguos registros del vecindario. Un nombre llamó su atención. Darla Timmons, una adolescente que solía cuidar a los hijos de los vecinos de Lucinda en 1989. En una nota de 1993, Darla había llamado de forma anónima para decir que había escuchado a Lucinda discutiendo con un hombre en su patio trasero una noche durante la semana de la feria. No se registró ningún seguimiento. La rastreó. Ahora tenía más de 40 años. Vivía en Illinois. Contestó en el segundo timbrazo. «Sé por qué me llama», dijo. «¿Usted envió la foto?» Una pausa. Tenía 16 años. No creí que nadie me fuera a creer. Y luego pasaron los años. Pensé que quizá lo había imaginado. Pero cuando vi la noticia, cuando lo arrestaron, supe que la había visto esa noche. Ella le gritaba, diciéndole que no dejara un desastre. ¿Por qué no se presentó? Porque me daba miedo. Y porque la policía hizo que Marlene pareciera una loca, como si tal vez ella hubiera hecho algo. No fui valiente. Lo siento. Darnell no la juzgó. El silencio siempre había sido el primer idioma de Easton. Pero ahora, al fin, alguien lo había roto. La foto fue añadida al expediente del caso. No cambiaría el resultado. Lucinda estaba muerta. Pero importaba, porque probaba lo que Marlene siempre había dicho. No se les pasó encontrar a Kenya porque no pudieron hallarla. Se les pasó porque realmente nunca la buscaron. Una semana después, Darnell visitó a Marlene con una copia del informe actualizado. Ella lo invitó a pasar. Había té en la tetera y una nueva foto de Kenya en la repisa. Su retrato escolar ampliado, enmarcado, con un clavel rosa en la esquina. «No sé si esto mejora algo», dijo Darnell. «Pero hay algo que debería ver». Le entregó la foto, las figuras rodeadas, la frase en el reverso. Marlene la observó con una expresión que no revelaba nada. «Siempre lo supe», dijo en voz baja. «Lucinda no era del tipo que no ve cosas. Sus ojos siempre estaban en todas partes. No pertenecían». «Ella lo protegió», dijo Darnell. «Se protegió a sí misma», respondió Marlene. «Y a la feria, y al pueblo que le sonreía en la cara». Dejó la foto sobre la mesa y bebió de su taza. «Antes pensaba que estaba loca», añadió. «Hablando con el aire, hablando con mi niña, pero no estaba loca, solo estaba sola». «Ya no lo está», dijo Darnell. Se sentaron en silencio un rato. No se escuchaba nada, salvo el zumbido del refrigerador y el suave silbido de la tetera que aún soltaba vapor. Antes de que él se fuera, Marlene lo acompañó hasta la puerta y le entregó una carta doblada. «Entréguesela», le dijo. Él parpadeó. «¿A quién?» «A la siguiente. A quien todavía esté esperando. Espero que no esperen otros 20 años». Darnell asintió. No se despidió. Simplemente bajó del porche y dejó que el viento frío le golpeara el rostro. Esa noche archivó el último documento. El caso se dio oficialmente por cerrado. Los cargos seguían activos. Los restos fueron devueltos y enterrados con dignidad. Pero el silencio seguiría allí, siempre presente, porque la verdad no solo estaba enterrada en un patio trasero, estaba enterrada en la memoria de Easton,
en cada vecino que guardó silencio, en cada oficial que asumió que la madre mentía, en cada visitante de la feria que sonrió y pasó de largo junto a una niña que nunca tuvo la oportunidad de crecer, y porque alguien aún tenía esa foto. Alguien más había rodeado a Lucinda, y alguien allá afuera había esperado 20 años solo para susurrar la verdad.